muchas gracias IDEA, muchas gracias César y Eugenio por sumarse a este panel para hablar de inflación y las distorsiones en el impuesto a las ganancias. Bueno, hablar de inflación, la inflación ha dejado de ser solo un tema de actualidad y con el correr de las décadas y años se ha transformado en un tema permanente más allá de algunos vaivenes. Y prueba de ello es la receptividad que ha tenido la inflación en distintos cuerpos normativos. Uno de ellos justamente es la ley de impuesto a las ganancias, que con el correr de los años ha ido incorporando distintos mecanismos para ir reconociendo los efectos de la inflación, o al menos tratar de hacerlo, y bueno, con el objetivo de medir adecuadamente el hecho imponible, ¿verdad? Y bueno, uno de esos mecanismos es el ajuste por inflación previsto en el título sexto. Digamos que la incidencia en cada caso dependerá de la conformación patrimonial, pero digamos que es uno de los más relevantes en términos generales. Y ahí, Eugenio, te paso la palabra para que nos comentes un poquito los principales lineamientos del ajuste por inflación y en su caso que nos cuentes un poco cómo ves si se cumple un poco, cuán eficiente es en términos de medir justamente adecuadamente las ganancias, ¿no? Bien, bien. Bueno, buen día a todos. Gracias, IDEA, por la convocatoria. Gracias a la gente de IDEA por lo que organizó. La verdad que increíble. Cuando entré y vi la sala no podía creer. Creo que fue el evento que hubo más gente, así que felicitaciones a todos. Por la red, a los que no están en la red, los invito a que se sumen. La verdad que hay un intercambio de información muy, muy fuerte, muy fluido. Y bueno, me toca bailar con un tema bastante complejo. Cuestión de previa y especial pronunciamiento, somos los únicos encorbatados. Y es el culpable. Así que espero que haya otro panel que se sume. Acá hay otro. Bueno, me pongo serio. Voy a hablar de impuestos e inflación. De impuestos no voy a decir nada porque creo que acá todos son de impuestos, todos saben lo que es impuesto. De inflación, todos saben lo que es la inflación. La inflación es un proceso que deriva, no sabemos bien de qué, posiblemente de la emisión monetaria, no hay consenso. De la especulación puede ser también, y que básicamente está destinado a fondear el gasto público, digamos. Es una alternativa a la imposibilidad de crear impuestos, a la posibilidad de obtener financiamiento en el exterior. Y acá me voy a salir un poquito del libreto y me voy a enganchar con algo muy interesante que comentó Juan Manuel Magadán, ex compañero que está por ahí, y que me parece interesante y que tiene que ver con el impuesto inflacionario. Él muy bien comentó, a pesar de todas las estadísticas y todo lo referido a la presión fiscal sobre el PBI de los distintos países, en un momento hizo una mención referida al impuesto inflacionario y la verdad que es tremendo. Yo hace poco leía un estudio que hizo la Bolsa de Comercio de Córdoba, en la División de Estudios Económicos, y uno siempre escucha hablar del impuesto inflacionario, pero no sabe bien qué es, no sabe cómo medirlo, no sabe cómo influye. Y ese estudio es muy interesante porque hizo un análisis de qué es el impuesto inflacionario. Básicamente se le dice impuesto porque tiene una base imponible, que es la base monetaria, y tiene una tasa, que es la tasa de inflación. Y la medición que hizo la gente de la Bolsa de Comercio de Córdoba les daba que en el 2019 el impuesto inflacionario equivalía a 2,4% del PBI. El impuesto inflacionario básicamente es el poder adquisitivo que pierde la población en la compra por la devaluación de la moneda. Y el análisis dinámico de eso es que en 2022 ese impuesto inflacionario subió al 3,6 del PBI, o sea, del 2,4 al 3,6 del PBI. O sea, aumentó un 50%. Ni quiero imaginarme lo que va a ser en 2023. Para que tengan una idea, ese porcentaje del PBI equivale a la recaudación de las 5 provincias más importantes de Argentina. Capital, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Claramente, hablando de política tributaria, política económica, lo que vemos es últimamente que los gobiernos, los políticos tienen una inclinación clara a crear impuestos invisibles o aumentar mayormente los impuestos invisibles. Los impuestos visibles, por ejemplo, es el impuesto inmobiliario, que te llega a la boleta y decís, pucha, cómo aumentó, me reventó. Los impuestos invisibles son el impuesto sobre los ingresos brutos, el impuesto sobre los ingresos brutos, que si bien en las empresas lo vemos, lo medimos, lo sabemos, al consumidor final no le llega escondido, por eso es un impuesto invisible. Y este nuevo impuesto inflacionario tiene otra característica, que es un impuesto invisible y no legislado. No hace falta una legislación, no hace falta que respete el principio de legalidad, y es muy importante porque es transversal.
a diferencia de lo que comentaba Juan Manuel, de la presión tributaria y cómo afecta, cómo es mucho más alta en el caso de la economía formal, el impuesto inflacionario afecta también a la economía informal. Así que bueno, abro este paréntesis que me pareció importante comentarlo. Bueno, de la inflación hablamos, de los impuestos y cómo impacta la inflación, creo que más o menos todos sabemos. Lo que hace la inflación es distorsionar la base imponible, sobre todo en un impuesto a las ganancias, que es un impuesto anual. Estamos hablando de inflaciones que en los buenos años llegan al 30% y en los malos años como este pueden llegar no sabemos a cuánto, 140, 150, no sé quién apuesta más. No leí la última estadística del REM, pero seguramente va a ser muy alto. Y eso requiere implementar un sistema de corrección. Un sistema de corrección que en el caso de impuestos a las ganancias es el ajuste por inflación. Y el ajuste por inflación es un método que no es nuevo. Todos sabemos que es el año del primer mundial. Muchos de los que están acá no habrán nacido, pero se implementó en el año 78 el ajuste por inflación impositivo, como conocemos hoy, en su parte estática. Previamente sí había un revalúo de bienes de uso, que era el revalúo ley 19 algo, 1000, yo ahí sí que no había nacido, del 60, y que vaya casualidad es muy parecido al que se implementó en el año 2017, a fines del 2017. Hablando un poco de historia, año 78, ajuste por inflación estático, prácticamente como se lo conoce hoy. Año 85, ajuste por inflación dinámico. Estático es la película, es decir, bueno, tomamos el patrimonio monetario y vemos cómo lo afectó la inflación del año. Eso claramente es la foto, el estático. Y el dinámico es la película, que lo que nos va mostrando es cómo se mide la corrección en función de cómo varían los activos monetarios y no monetarios. Obviamente, aquellos rubros que generan una corrección o que generan una pérdida o ganancia por inflación son esos rubros monetarios, las cajas, los créditos. El impuesto a las ganancias se estableció un método de cálculo directo, es decir, el impacto de la inflación se mide sobre los rubros monetarios, a diferencia del ajuste por inflación contable, que es un método indirecto. Lo que hacemos es calculamos el efecto de la inflación sobre los rubros no monetarios y por efecto contrario determinamos el efecto por inflación de los monetarios. Ambos métodos deberían llegar arribar al mismo resultado. O sea, si uno en un balance puro y simple que no tenga ajustes fiscales calcula el ajuste por inflación por el método directo o por el método indirecto, se debería llegar al mismo resultado. Año 85, dijimos dinámico, la película. Bastante consenso en general de que es un método bueno, lo perfecto es enemigo de lo bueno, no podía ser perfecto, creo que es un método bastante bueno, consensuado. Año 91, ley de convertibilidad. Año 92, último balance en marzo, que se aplica el ajuste por inflación, y hasta ahí estuvimos todos tranquilos hasta el año 2002, que a pesar de estar suspendido el ajuste por inflación, la inflación mayorista llega al 120%, explota todo por los aires y empiezan todos los reclamos, básicamente porque lo que mostraba un resultado impositivo histórico era una base de gravable totalmente distorsionada, irreal, con aquella que derivaba de la aplicación del ajuste por inflación. No voy a entrar en la técnica, pero sí creo que una de las principales dudas que se genera en el ajuste por inflación es bastante literal en cuanto establece que se parte en el estático del balance contable y hay que hacer algunas detracciones en la parte del activo, por eso se dice que es un método de sustracción, se parte del balance y se restan aquellos rubros que no deberían impactar. Y en el pasivo el esquema es distinto, es por adición e integración, establece aquellas deudas que deben ser computadas. Y acá la discusión más importante es si ese sistema es enunciativo o es taxativo. Eso es simplemente establece las cuestiones que deberían considerarse y por lógica deberían incluirse otras que tengan el mismo efecto impacto y deberían ser corregidas también de la misma forma que establece el método, o es puramente taxativo y deben corregirse aquellas partidas que expresamente establece la ley de impuestos a las ganancias. Esta es una discusión de hace muchos años.
del 78. Y yo creo que, bueno, que en general nos tenemos que inclinar porque es un sistema enunciativo, o sea, que no es un sistema cerrado, que hay que entenderlo de acuerdo al método, de acuerdo a la razonabilidad del esquema, del sistema. La línea que sigue este criterio enunciativo está un poco también en la instrucción 236 del año 78, es la que todavía usamos para ajustar algunas partidas en el ajuste por inflación, que agregó cuestiones que no estaban en la ley y que agregarlas por una instrucción claramente sería inconstitucional por una cuestión de legalidad si estuviéramos hablando de una cuestión de determinación de base imponible o hecho imponible. El ajuste por inflación es un esquema de corrección y por esa definición me inclino por decir que es un sistema principalmente enunciativo, aunque puede haber excepciones a esta regla. Y la otra duda es, bueno, ¿aplica el sistema o el criterio contable de partida doble? Es decir, cuando en mi declaración jurada yo tengo un ajuste en resultados, ¿tengo que ver cómo impacta eso en mi patrimonio y considerarlo en el ajuste por inflación? Es un poco lo anterior, ¿no? Esto va, bueno, sí, si tengo un ajuste en resultados, tendría que yo también ver cómo se impacta mi patrimonio monetario fiscal e incluirlo en mi ajuste por inflación. Bueno, es algo que no está claro, pero creo que un poco voy en línea con esto de que es enunciativo, con lo cual me parece que esta cuestión de partida doble debería ser la que prevalezca en la determinación del ajuste por inflación impositivo. Y sabemos que el ajuste por inflación está muy desactualizado. Cuando se incorporó o se reimplantó a fines del 2017, se reimplantó como venía la redacción de los años anteriores y eso genera muchas dudas por cuestiones que se fueron incorporando, fuente extranjera y otras modificaciones a la ley, y se generan un montón de dudas. Y acá la cuestión es, bueno, ¿qué criterios tenemos para aplicar este criterio de lógica, de método, de enunciativo, de partida doble? Y yo identifiqué principalmente tres, seguramente haya más. El primero, el criterio de confiscatoriedad. Acá yo me considero un fundamentalista de Candy. Creo que en la medida que podamos demostrar que la no aplicación de algún criterio de ajuste por inflación me genera una base imponible en real, podremos, y que supera y que genera una sustracción significativa de la renta. En los parámetros de hoy estamos hablando de que esa alícuota efectiva debería dar superior al 48%, con lo cual en esa demostración un esquema para aplicar un ajuste por inflación integral y actualizado podría ser este principio de confiscatoriedad, obviamente desde su visión integral, ¿no? Como lo dijo Candy, como lo dijeron muchos fallos posteriores, lo dijo Telefónica, lo dijo Distribuidora Cuyana, que lo extendió, después César va a hablar de los quebrantos, de los saldos a favor. Creo que no puedo decir, aplico solamente para lo que me conviene, incluyo activos de fuente extranjera y no hago todo lo otro. Entonces, creo que hay que aplicarlo desde una visión integral, que es lo que mejor refleja la corrección de la base imponible en términos de lo que es la inflación. Principio de razonabilidad creo que es otro que se puede aplicar. Tal vez el último o el más trascendente que recuerdo es Hermitage. Y ahí básicamente lo que la Corte dice es que el principio de racionalidad está atado a la imposibilidad de aplicar una inequidad manifiesta. Esto se da claramente si yo tengo una renta fuente extranjera, donde la diferencia de cambio activa, supongamos una cuenta en el exterior a la vista, que me genera una diferencia de cambio positiva a ganancia, la tengo que grabar de forma nominal, ¿sí? Entonces creo que eso me permite salir un poco del esquema de confiscatoriedad y decir, acá tengo otro principio que es el principio de razonabilidad, acá hay una inequidad manifiesta que me lleva a determinar un impuesto absolutamente ilógico. La Corte en Hermitage puntualmente lo que dijo es que los fines, las leyes tienen que apuntar a los fines perseguidos, y en este caso la ley estaría desactualizada y eso no podría aplicarse. Y creo que hay otro principio que se puede aplicar para proponer modificar o agregar cuestiones que no estén específicamente hoy legisladas en el ajuste por inflación, que tiene que ver con el principio de interpretación dinámica de las leyes. Hay bastantes antecedentes, algunos fiscales, y que esto tiene que ver con que una vez dictada una ley, los negocios cambian, las leyes cambian, todo cambia. Entonces, si se estableció el ajuste por inflación y se grabó la fuente extranjera, es lógico que recepte esto. Hay antecedentes en lo criminal correccional,
haciendo una asimilación que hoy parece anticuado lo que voy a decir, pero diciendo que un mail es equivalente a una correspondencia epistolar, ¿sí? Y aplicando esta teoría de la interpretación dinámica de las leyes. Y lo mismo con los discos, o sea, cuando se intentaban aplicar derechos de autor, algunos decían, no, porque eso era para los discos. No, señores, eso también aplica para los cassettes. Entonces creo cassettes, ya, CD, bueno, no sé cómo decirlo, MP3, qué sé yo. Soy joven, me miraron mal, bueno. Cambio de tema. Bueno, sí, claramente fuente extranjera es el gran pendiente que tiene el ajuste de bonificación, porque no está receptado en la ley, quedó desactualizado. La gravedad de la renta de fuente extranjera se incluyó en la ley en el año 1992 y el ajuste de bonificación, la redacción es muy anterior. Acá hay varias cuestiones. La verdad que hubo un intento muy interesante de regular esto. Hay un proyecto de fin del año 2019, creo que lo escribió el diputado Laspina, donde creo que es bastante bueno y regularizaba toda la cuestión de falta de legislación en materia de ajuste de bonificación para fuente extranjera. Pero bueno, de nuevo, cada caso es un mundo. Las rentas de fuente extranjera tienen distintos métodos de imputación. Pueden ser imputadas por revaluación anual de saldos impagos, es decir, la diferencia de cambio se devenga nominal en el ejercicio. Eso haría que sea computable el activo en el ajuste por inflación. Hay cuestiones que van en función de la disposición de esos bienes en el exterior, o la cobranza, o el reingreso al país. En ese caso hay una sincronía, ¿no? Porque el ajuste por inflación, la verdad que debería aplicarse, la renta se declara más tarde, bueno, habría que ver cómo se puede consensuar eso. Y después en fuente extranjera tenemos rentas que van en moneda dura, es decir, inversiones que no se declaran las ganancias nominales por la devaluación del peso, simplemente se declara la renta en moneda dura al tipo de cambio que se genera en la enajenación. En ese caso no debería impactar principalmente en el ajuste por inflación, pero sí en su versión dinámica, ¿no? Porque en la medida que esos fondos vienen o salen, habría que ver cómo impacta. Otra cuestión de fuente extranjera que hay que tener en cuenta es que los resultados de fuente extranjera, en la medida que sean pérdida, son quebrantos específicos, que eso es algo que debería regularse y debería haber una integración del ajuste por inflación en materia de fuente extranjera para que ese ajuste por inflación también forme parte de la determinación de renta de fuente extranjera que tiene ese tratamiento específico. Bueno, simplemente a modo de ejemplo, y ya termino, no me voy a exponer, pero acá lo que hice fue enumerar algunas cuestiones que surgen en nuestros clientes, en las empresas que vamos viendo que generan controversia en materia de ajuste por inflación y que no están reguladas. Deudas impagas con sujetos vinculados al exterior, desde el punto de vista de impuestos a las ganancias, en la medida que eso está relacionado con gastos de fuente argentina, deducibles, o ganancias de fuente argentina para el sujeto del exterior, es deducible cuando se paga, y ahí hay una cuestión de nuevo, ¿no? Partida doble. Eso es, entonces, no se considera un pasivo computable para el ajuste por inflación estático. Creo que esto es de uso y costumbre, lo aplican todas las compañías, y hay cierto consenso que eso es así, pero no es un método perfecto, porque cuando se concreta la deducción por el monto full al tipo de cambio vigente y lo computo por inflación solo en el año en que se deduce. Con lo cual, si bien los contribuyentes se benefician, claramente es algo que debería analizarse. Ajuste sin CAP. Sabemos que los intereses están sujetos a una regla, a una regla de deducción con tope. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no puedo deducir los intereses, pero a su vez esos intereses están impagos? ¿Forman parte del pasivo computable o no? Sinceramente a mí me parece que sí, pero bueno, está en torno a todo esto que hablamos. Bueno, partida doble, gasto no deducible. Si ese gasto no deducible está relacionado con un pasivo impago, lo tengo que computar o no como pasivo en el ajuste por inflación. Ajuste de precio de transferencia, este sí es importante y en los últimos años lo vimos mucho. Mis exportaciones, mi asesor en materia de precio de transferencia me termina diciendo, mirá, ¿sabes qué? Que no escuche nadie, subfacturaste tus exportaciones. Bueno, tranqui, ajuste de precio de transferencia. Y el año que viene, primero, era una operación como entre partes independientes, porque si no es una operación entre partes independientes hay que excluirla del activo. Sí, es una operación entre partes independientes, justamente porque le hice el ajuste de precio de transferencia. Y ese ajuste de precio de transferencia, ¿lo tengo que incluir en el activo en la medida que esa exportación no estuviese cobrada o en la parte que esa exportación no estuviese cobrada porque forma parte del crédito?
Bueno, reservas por costos de remediación ambiental, petroleras, abandono de pozos, esos pasivos, ¿son computables o no son computables? Eso es un mundo aparte, es muy específico, no tiene una contrapartida en gastos, se activan, se deprecian en función de agotamiento. El proyecto específicamente establecía que era un pasivo computable. Bueno, un tema para ver. Yo ahí me inclino por decir que en ese caso puntual se aleja un poco de la regla general y no es un pasivo computable. Recalificación de pasivo como aporte de capital, instrucción 747 del 2005. Devaluación de este año va a ser bastante alta, el fisco va a venir con esto. A intentar recalificar los préstamos como capital. Señor, la tasa, no lo pagaste, no lo cumpliste. ¿Sabes qué? Te impugno la diferencia de cambio. ¿Sabes qué, fisco? Del 2019 a 2022, si vos impugnas la diferencia de cambio, me beneficia. ¿Sabes por qué me beneficia? Porque no es pasivo computable. Si vos me decís que es aporte de capital, no es pasivo computable para el ajuste por inflación. Entonces, todas esas son cuestiones que hay que tener en cuenta. Bueno, operaciones de leasing, contables se tratan de una forma, impositivamente de otra. Activos por impuesto diferido, hay muy buenos artículos sobre si por ejemplo, los sextos que no fueron computables como pérdida forman parte del activo estático. Un tema para ver. Deudas por dividendos impagos, creo que es un tema interesante porque si bien la instrucción 236 dice que se debe tomar como pasivo computable, la instrucción 236 se refiere o es del año 78, y al establecerse el ajuste dinámico y disponerse que en el caso de pago de dividendos se genera un ajuste dinámico positivo, ahí parece haber una de aplicación, con lo cual pierde lógica tomar eso como pasivo computable. Bueno, simplemente ejemplos, fui muy rápido y esta fue mi presentación. Muchas gracias y bueno, quedo a la espera de las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Eugenio. Bueno, pasamos rápidamente. Eugenio nos comentó justamente uno de los mecanismos, que es el título sexto y sus lineamientos y temas que están pendientes. Le doy la palabra rápidamente, estamos sin tiempo, a César para comentar sobre otro tema, otro mecanismo y bueno, la situación actual de la actualización de quebranto. Vamos. Bueno, muchas gracias a la gente de IDEA por la invitación. Es un éxito este encuentro, ya está instalada en la agenda de la doctrina. La verdad que vengo hace muchos años a este encuentro y cada vez hay más gente. Así que esto merece el reconocimiento de toda la profesión, ¿no? Sigo siempre a un catedrático español que me sugirió que para dar una conferencia hay que pararse para que te escuchen, hablar fuerte pararse para que te vean, hablar fuerte para que te escuchen y además ser breve para que te aplaudan. Voy a hablar de quebrantos, ¿sí? Es un tema tabú desde qué relación tiene el quebranto con la inflación. Obviamente en la Argentina muchísima relación. Y además lo que tenemos que ver es cómo se tratan los quebrantos. Y ahí tenemos que distinguir distintos periodos de tiempo. Pero básicamente, sumado a lo que dice Eugenio, la inflación en la Argentina genera muchísimas distorsiones. Y más distorsiones cuando no se la trata adecuadamente. Entonces, lo que tenemos que analizar es cómo vamos a tratar los quebrantos, teniendo en cuenta que los quebrantos tienen su razón de ser en el cómputo hacia adelante o hacia atrás, en que los ciclos económicos son mucho más extensos que los periodos fiscales y además los vaivenes de las mismas actividades hacen que pueda haber ganancias o pueda haber pérdidas y justamente hace a una buena medición de la capacidad contributiva computar adecuadamente los quebrantos. Bueno, empezamos con un tema controvertido. ¿Qué hacemos con la actualización de quebrantos? Teniendo en cuenta que la 27430 volvió a renacer la posibilidad de actualizar los quebrantos. Tema controvertido porque hay quebrantos que no están prescriptos, ¿sí? Y que son anteriores al 2018. Hay quebrantos que son anteriores al 2018 y que a partir del 2018 podríamos tomarlo, ¿sí? Podríamos tomarlo, o solamente podemos tomarnos los quebrantos que se generan a partir de los ejercicios fiscales 2018. Desde este punto de vista, a ver, ahí está. Nos encontramos con una opinión del fisco, ¿sí? En una consulta con número de consulta, etcétera, que dice los quebrantos no resultarán actualizables. Esta es una opinión obscena. Es obscena y es perversa, porque es la teoría del helado en la mano. Si yo tengo que tomar un helado que lo dejé de años anteriores, ni el cucurucho voy a encontrar.
Y con el cómputo de quebrantos también pasa lo mismo. Si no voy a poder computar un quebranto en moneda constante, no estoy midiendo bien la capacidad contributiva. Y además tenemos distintos tipos de quebrantos, específicos, de fuente extranjera, cedulares, generales, y la traslación, todos sabemos, es solamente hacia adelante a los 5 años inmediatos siguientes. Por supuesto que cambia mucho la ecuación si podemos actualizar o no esos quebrantos. Esto ustedes ya lo saben, pero solamente para mostrar el dolor de muela, lo digo así porque estamos en horario de protección al menor, que genera el tratar de computar los quebrantos, ¿no? Porque tenemos limitaciones entre quebrantos. Todo esto ya lo sabemos, pero solamente los pongo para mostrar la complejidad que genera y las restricciones que tenemos para usar quebrantos. Fíjense qué hacen otros países. Nosotros lo podemos computar 5 años posteriores. Hay varios países que no tienen limitaciones. Por ejemplo, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, 10 años, Francia sin limitaciones, Irlanda sin limitaciones, Italia. La tendencia es que no haya limitaciones, ¿sí? Fíjense, Noruega, Países Bajos, hay una gran cantidad, y en los países vecinos, Chile no tiene limitaciones, Uruguay tampoco tiene limitaciones y Colombia se puede permitir 12 años. ¿Sí? Es decir que me parece que la tendencia es a que los ciclos económicos son mucho más extensos que 5 años para poder computar quebrantos, entonces no veo por qué no tener limitación, poner limitaciones a el cómputo en tiempo. Como siempre es bueno soñar, ¿sí? Y soñar no cuesta nada, veamos los países que permiten la traslación del quebranto hacia atrás. Esto es muy importante, parecería que es de otra galaxia, pero no, hay muchos países que lo tienen. Sí, yo tengo quebranto en el año 2023 y en el 2022 pagué el impuesto, traslado hacia atrás el quebranto y me devuelven lo que pagué el año anterior. Está bueno, ¿no? Estos países lo tienen. Estos países lo tienen, cada vez son más los que lo tienen y además es muy importante, algunos lo tienen hasta 3 años hacia atrás, ¿sí? Y esto yo creo que es lo que tenemos que mirar que está haciendo el mundo cuando queremos atraer inversiones. ¿Qué hacemos con los quebrantos anteriores al 2018? Con los quebrantos 2017. Bueno, tenemos un ejemplo, una jurisprudencia brillante, telefónica, que tomó varios temas que tengan que ver con el tema de la inflación, pero uno también referido a quebrantos y en base a este precedente, soy sintético para el aplauso después, en base a este precedente es necesario demostrar una evidente confiscatoriedad por falta de actualización de quebrantos, ¿sí? También soy fundamentalista como Eugenio de Candy y ahora también de Telefónica, por supuesto, porque es un dictamen de la Procuración de la Nación que la Corte lo hizo como suyo también. Esto es muy importante porque demuestra de alguna manera la necesidad por parte del contribuyente que quiere hacer valer la actualización del quebranto de demostrar, y la prueba a cargo del contribuyente, que ha habido una confiscatoriedad por la no actualización del quebranto. Ahora, con la doctrina telefónica en supuesto confiscatoriedad puede ser aplicable la actualización. Obviamente que después la justicia lo tiene que convalidar, ¿no? Pero ahora lo que se dio ante esta dinámica inflacionaria ascendente es que algunas empresas tímidas a la hora de computarse el quebranto, ¿sí? Se han computado quebrantos en forma histórica, sin actualizar, con el helado derretido. Y entonces, bueno, ¿qué hacemos con aquellos que ya han computado el quebranto y lo han computado en valores históricos y quieren hacer valer en estos momentos la actualización?
Y además esto tiene muchísima incidencia ahora mismo con el tema de los anticipos extraordinarios, que en su versión original eran impuestos extraordinarios, pero por una cuestión de dejar indefenso al contribuyente cuando quiera reclamar un anticipo, un impuesto extraordinario, es mucho más fácil para el fisco recaudar un anticipo extraordinario. Y en los anticipos extraordinarios, oh sorpresa, no permiten el cómputo de quebrantos para el cálculo de los anticipos. Así que el tema del cómputo de actualizaciones o de quebrantos es una situación donde la ley no obliga a computarlo, habilita el cómputo. Esto es importante. Con el límite de los 5 años. AFIP ha reconocido la posibilidad de cómputos posteriores de los quebrantos, ¿sí? Y no es necesario, y esto es muy importante cómo lo hacemos, no es necesario rectificar las declaraciones juradas anteriores al no modificarse la determinación del impuesto. Esto es un tema muy importante, esto surge de una consulta donde la AFIP al grupo de enlace con el Consejo en el año 22 ha respondido de esta manera. Para cumplir con el tiempo, ¿cuáles son los temas importantes de quebrantos? Primero, la pérdida de valor por la inflación. Esto es indiscutible. Segundo, el cómputo de 5 años parece insuficiente, ¿sí? Tercero, la traslación limitada y compleja por tipo de quebranto. Es una carrera de obstáculos para usar el quebranto. La actualización de quebranto omitida, habrá que ver, hoy tiene mucha trascendencia, verificar a ver qué hacemos con la actualización que no lo computé por timidez, ¿no? Y bueno, lo que estamos viendo ahora, la prohibición de cómputo, el cálculo de anticipos extraordinarios, que también es un tema muy importante. Muchas gracias. Excelente. Gracias. Muchas gracias, César. Bueno, a ver, el lema de la jornada tiene que ver con los aportes tributarios para un país con futuro. A ver, si estamos hablando de inflación, quiere decir que todavía sigue resuelto un problema estructural, pero básicamente le pregunto a los dos para sintetizar o reforzar algunas de las ideas que han expuesto, ¿cuáles serían las ideas que desde las empresas o los estudios deberíamos exigir a una nueva administración seguramente para mejorar esta temática? Yo creo que lo que decía antes, ¿no? El sistema de ajuste por inflación, lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? No es perfecto, creo que es bueno, creo que hay consenso que es un método válido, pero no podemos estar en esta cuestión de litigiosidad permanente, de que son todos parches parcial, que los sextos, que no el quebranto, que no. Me parece que hay que volver a la integralidad absoluta, digamos, a la seguridad jurídica, que vengan las inversiones, que lamentablemente me parece que no hay otra, o por lo menos no veo otra forma de hacerlo. Hay cosas vemos cosas tan locas como una heladería que tiene cierre diciembre, que genera la ganancia en noviembre y diciembre y cambia el cierre a septiembre y difirió 9 meses el pago del impuesto y pagó un 40% del impuesto que tenía que pagar. O sea, no solo se perjudican los contribuyentes, sino que se perjudica el fisco, la recaudación. Lamentablemente, si a veces uno trata de pensar en simplificar, el sistema es complejo y creo que es lo más justo, en definitiva. Bueno, la realidad es que si nos ponemos a hablar de qué reforma hay que hacer, no nos alcanza el día de hoy, ¿no? Pero sí quiero marcar un tema que se viene naturalizando, algo que es contra natura. En la relación jurídica tributaria, el fisco es acreedor y el contribuyente es deudor. Hoy se invirtió. Los fiscos provinciales, municipales y también la nación se pone en la calidad de deudor del contribuyente. Y cuando el contribuyente es acreedor, tratar de cobrar lo que tiene con el efecto de la inflación, con todas las restricciones, con todas las limitaciones, con las amenazas de inspecciones con cara de pocos amigos, hace de que quiero marcar que se está naturalizando algo que es contra natura. El contribuyente tiene que ser el deudor y el fisco el acreedor. Y por imperio de la ley esa es la condición. Ahora, hoy en día todas las provincias básicamente se están financiando a tasa cero
con los saldos a favor de los contribuyentes y vuelvo con el helado en la mano. Esos saldos a favor se van derritiendo y evaporando. Sí, totalmente. Muy bien. Bueno, muchas gracias a ambos.